pararse y a participar. Que Dios los bendiga. ¿Y no será que me pueden apagar esos ventiladores, por lo menos para mí? A los demás que les siga cayendo el viento, pero a mí no. No soy muy amigo ni del frío ni de nada de eso. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por todo lo que tú haces, todo lo que tú has hecho y todo lo que tú harás. Te suplicamos con todo nuestro corazón que nos hables, papito lindo. Háblanos, Señor, abre nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón, Señor, para que podamos asimilar la palabra implantada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por la fe. Anticipadamente te damos gracias porque sabremos que el pan nuestro, ese rema nuestro de cada día, tú nos lo estás dando y lo seguirás dando. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Bueno, yo quisiera continuar en donde me quedé ayer. Solo déjenme hacer un brevísimo resumen acerca de lo que hemos estado conversando. Realmente creo que desde la pandemia, que ya fue hace 5 años, ¿verdad? Sí, me empecé a acostumbrar a hacerle el seguimiento debido a los temas, de tal manera que estuve ministrando por series de temas, ¿verdad? Hasta tratar de agotarlos, cosa que es imposible definitivamente. Nosotros auxiliamos allá en la iglesia con la revista Rema para que todo aquel tema que no se terminó le vamos dando lo vamos moldeando con una serie de ministros a los cuales el Señor les ha dado la gracia de poder escribir y de esa manera hacerle ese seguimiento. Le hago la aclaración porque ahí lo tenemos en la página y usted puede acceder a ellos y son temas muy lindos, que es un equipo ministerial, así como usted ha visto aquí que es un equipo ministerial el que ha estado llevando la palabra. Bueno, la cosa está que empezamos a platicar de la unción de Jeremías, basado en que los judíos, según nosotros llegamos a entender en los pasajes conducentes, los judíos esperaban que viniera el espíritu de Elías, algunos de los profetas y Jeremías. Entonces llegamos a la conclusión de que eso así es espiritualmente hablando, que a la venida, al retorno del Señor tiene que venir Elías, según Malaquías capítulo 4, tiene que venir Elías y algunos otros ministros. Cuando vemos Apocalipsis, tienen que venir algunos ministros que no han visto muerte, como son los 2 testigos para hacer la obra que Dios les manda hacer. Dentro de ellos quedamos bien claros, por lo menos bajo mi perspectiva, que tiene que venir una unción, un espíritu de Jeremías. La unción que operó en Jeremías tiene que venir sobre nosotros. No necesariamente el espíritu humano de Jeremías. Tenemos que hacer esa aclaración. No el espíritu humano de Jeremías, sino que el espíritu de Dios que operó en Jeremías. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque en algunas congregaciones incluso se trata de ministrar el espíritu del ministro sobre las ovejas. Y eso no es correcto. Basándose en que Moisés, del espíritu que había en él, le cayó a 70. Pero ahí se refiere al espíritu de Dios que cayó sobre Moisés y que cae sobre el resto, tal como está escrito en el Salmo 133, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías, como el buen óleo, el aceite, el espíritu que cae sobre la cabeza, desciende a las barbas, vestiduras y bordes. Bueno, ok, hago esa aclaración para el que la agarre, y el que no la agarre, que la agarre de todos modos, ¿verdad? Entonces, porque es un resumen breve. Entonces, quedamos que Jeremías hacía 6 funciones básicas, que las tenemos acá: desarraigar, derribar, arruinar, destruir,
completamente, y luego edificar y plantar. Es básico, es importantísimo tener que hacer esto en lo espiritual. No quiero redundar, porque ya en las 3 oportunidades he estado hablando de esto, y quiero seguir un poquitito poniendo el escalpelo ahí para diseccionar bien al muerto que tenemos en la mesa, ¿eh? Entonces, ahora para desarraigar, vamos a ver, quedamos que se desarraiga totalmente, se arranca totalmente una planta. Tiene que ser, porque si no vuelve a salir. Y en el ámbito espiritual, si no arrancamos aquellas cosas, nos van a volver a dañar, nos van a dañar. Entonces, por eso espiritualmente quedamos que hay que arrancar. Ok, rápidamente voy para poder continuar. Y aquí fue donde yo me detuve. Y aquí tengo que platicar un poco. Bueno, no exactamente en este slide, pero sí en este hombre. Yo destruí al amorreo. Yo no sé si usted le había dado importancia a quién es el amorreo. Antes de que platicáramos esto, si ha oído mensajes acerca del amorreo. Pero es importante, ya se lo voy a explicar por qué, pero sigamos leyendo. Yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros. Es decir, ese amorreo era un gigante. Era un gigante. Ya lo vamos a ver con otros contextos en un momento. Y dice, era fuerte como las encinas, y yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Entonces lo desarraigó. Ahora, ¿por qué es tan importante? Creo yo que el Señor nos haya puesto y nos detuvo en el amorreo. Padre Santo, tenemos que empezar por el principio, ¿verdad? Desde luego. Pero uno de los capítulos que... Hay muchos capítulos en la Biblia que a mí, cuando los leo, me dan ganas de llorar. Sobre todo si ese día que lo estoy leyendo estoy sensible, me derramo unas mis cuantas lágrimas. Por varias causas. Y hay varios versículos, capítulos. Pero uno de ellos es el capítulo 16 de Ezequiel. Porque en el capítulo 16 se relata la historia de una mujer que la desecharon, que solo nació y la dejaron en calidad de... Ni siquiera le cortaron el ombligo, con todo y placenta. La dejaron tirada sobre la faz de la tierra. Y era un aborto casi, ¿verdad? Solamente que era un producto ya terminado, ya no era feto. Pero lo dejaron tirado para que se muriera. ¿Por qué me afecta tanto eso? Cuando veo eso, bueno, por humano, hermano, porque el que no se afecta con eso no tiene sensibilidad. Pero yo tengo mi amigo que adoptó a un hijo, que se lo llevaron, la policía se lo llevó, porque la policía andaba haciendo una ronda y empezaron a oír que de un basurero se oían como gemidos. Y los policías, hermano, yo no sé si aquí será así, me imagino que no, pero en Guatemala sí. Uno los llama, llegan 2 horas después, ¿verdad? Pero estos ni los llamaron y llegaron a donde estaba el basurero y recogieron al muchacho. Era un muchachito que lo habían dado a luz, lo envolvieron en una bolsa de plástico y lo tiraron en el basurero. Y lo tiraron en el basurero esperando que el próximo camión, cuando llegara, la basura que tenía, le echaron encima y ahí, asunto arreglado. Pero Dios no tenía ese plan, ¿va? Y entonces mi amigo, que yo le cuento, tiene un corazón
grandote. Y la policía lo sabía porque él hace obra social. Entonces le llevaron al niño. Y la esposa de mi amigo, acababa de dar a luz. Entonces, en un pecho tenía a su mero hijo y en el otro a Moisés, porque así le pusieron Moisés, rescatado del río de Faraón, y los crió. Entonces a mí esa es una historia que me conmovió, así por la misericordia de Dios. Entonces cuando miro Ezequiel capítulo 16, ay, Padre Santo, así agarraron a esa mujer. Y entonces le dice, el Señor le dice a esta mujer, usted puede leer todo Ezequiel capítulo 16 posteriormente, son varios, son casi 50 versículos, según me recuerdo, o un poco más, ¿verdad? Y entonces le dicen toda la historia, le cuentan toda la historia, pero entonces le dice el Señor, estoy resumiendo lo que dice ese capítulo, le dice, yo te encontré a ti en el basurero, con todo y tu placenta. Te estabas revolcando en la sangre del parto. Y otra cosa, ningún ojo se apiadó de ti. Eso es lo que le dice en Ezequiel capítulo 16. Es más, si quieres se lo voy a leer así rápidamente. Rápidamente porque son muchos versículos y yo quiero... Padre Santo, ¿dónde estás? Vamos a ver. Ezequiel. Vamos a ver. Primero tengo que encontrar a Ezequiel, muchachos. Y aquí no lo encuentro. Esta Biblia como que no lo tiene. O como que yo no miro ya, ¿verdad? Jeremías tiene que estar después de Lamentación. Aquí está. Ezequiel, capítulo 16. Entonces dice, ningún ojo, esto es lo que ningún ojo se apiadó de ti. Ninguno se compadeció de ti. Fuiste echada a campo abierto porque fuiste aborrecida el día que naciste. Tremendo, hace que lo aborrezca a uno desde que uno nació, ¿no? Para algunos que no colaboran ya después de 20 años, todo el mundo los aborrece, ¿va? Pero a esta no le dieron ni siquiera oportunidad, hermano. Pero él, mire lo que hizo el Señor. Dice, yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Y mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. Pero él estaba pataleando para morirse. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Entonces, después de eso, te hice numerosa, como la hierba del campo. Creciste y te hiciste grande. O sea, pasó mucho tiempo, se hizo grande. Llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos. O sea, ya pasó de adolescente a una mujer. Creció tu pelo. Realmente aquí es muy diplomática la versión, pero en el original y en algunas versiones ponen, te creció el vello púbico. O sea, se convirtió productiva incluso en ese sentido. Pero tenías un problema. Estabas desnuda y descubierta. Entonces volvió a pasar junto a ti. Y era tiempo de amores. Total de que aquí sí, dice todo lo que le hizo, la amó, pero no solamente eso, la vistió con 5 vestiduras. O sea, es una impresionante figura de los 5 ministerios, ¿verdad? La vistió con 5 vestiduras, le puso sandalias de tejón, le puso manto, con 5 vestiduras. Y fuiste mía. Y no solo eso, te hice, pongámosle de otra manera, te hice millonaria. Millonaria.
¿Sí se acuerda del texto que usted me explicó anoche? Que yo le pregunté, ¿y ustedes por qué le dicen así a la gente? ¿No se acuerda? ¿Cuál era? Esa era esa mujer. Piojo resucitado. Pero el problema es, aquí es donde quiero vincularme, el problema es, entonces se volvió famosa. La fama es cardíaca, hermano. Se divulgó entre las naciones tu hermosura y que eras perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti. Pero entonces, mire, pero tú confiaste en tu hermosura y te prostituiste. Entonces, cuando empezamos a analizar los versículos subsiguientes, nos damos cuenta que esta mujer hizo barbaridades, pero terribles. Por eso, estos son un montón de versículos que no los vamos a leer aquí. Yo solo estoy dando unas pinceladas. La mayoría ya han leído eso, pero los que no se lo han leído, yo les estoy contando lo que dice esa mujer. Estaba así. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es: ¿por qué somos así? ¿Por qué se nos olvida cuando el Señor nos levanta? Cuando el Señor nos da vigor, fuerza, alegría, poder, riqueza, en este caso hasta belleza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se nos olvida de dónde nos levantaron? Mire, esto es un caso extremo, pero como estoy aquí en Argentina, le voy a poner un ejemplo de una persona que yo creo que no se le olvidó de dónde lo sacaron, que se llama Carlitos Tevez. Porque yo he leído algunas cosas de su historia y que dicen que salió de un barrio fuerte de aquí, Fuerte Apache. Se fue a jugar a Inglaterra, pero ahora está aquí otra vez, ¿va? ¿O no? ¿Y esa? O sea, como que no se le olvidó, ¿ah? Gracias a Dios. Bueno, que no se le olvide. Y que Dios lo bendiga y que se convierta a Cristo y que se congregue con nosotros. Ahí le dice. Aunque no sea del equipo que usted le va, ¿ah? Porque aquí el problema es que uno le van a River y otros a Boca y otros a Estudiantes. Y, es un lío. Mejor le vamos a Cristo. Bueno. Así es en todos lados. ¿Por qué se nos olvida? Entonces la cuestión está que a esta mujer se le olvidó porque ignoró de dónde la habían sacado. Entonces viene el Señor y en el capítulo 16, mire cómo empieza el capítulo 16. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, haz saber a Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de la paz, de la enseñanza de la paz, en donde se hizo el templo del Señor. Haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Entonces le dice el Señor lo siguiente: y dile, así dice el Señor Dios a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento, eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre era etea. Hitita ponen aquí en esta versión de las Américas. Entonces, ¿por qué cayó aquella mujer que la hicieron grande, hermosa, próspera? ¿Por qué se prostituyó con los egipcios y con los babilonios? ¿Por qué vendió toda su hermosura? ¿Por qué? Porque a ella no la lavaron con sal ni le cortaron el cordón umbilical y su papá era un amorreo.
y su mamá era una hetea, y la tierra donde había nacido era cananea. Entonces, aquí viene una cuestión bien interesante, hermano. Porque cuando el Señor le habla, según 1 Corintios capítulo 10, cuando el Señor deja escrito todo en el Antiguo Testamento, según dice 1 Corintios capítulo 10, desde el verso 1 hasta el 11, dice que todas las cosas quedaron escritas para nosotros, para que nos enseñen a nosotros, para que lo que a ellos les pasó, ¿a quiénes? A los israelitas les pasó, no nos pase a nosotros. En otras palabras, le hablo a Pedro para que le entienda a Juan. En otras palabras, le hablo a la iglesia. No, le hablo a Jerusalén para que le entienda a la iglesia. Entonces aquí le está hablando a Jerusalén, pero indirectamente nos está hablando a nosotros como conglomerado cristiano. Porque nosotros estábamos muy mal. Yo, por lo menos, a mí el Señor me rescató cabal como a ella. Anoche medio le conté algunas cosas. Yo reconozco que estaba en la ruina moral, ética, intelectual, económica, todo. Y Él me rescató. Pero pasó el tiempo. Ya tengo más o menos 50 años, no de edad, sino que de haber sido rescatado de nuevo. Y entonces yo debo de ver a estas alturas del partido en lo individual qué cosas están mal en mí. Y al descubrirlas, averiguar por qué. ¿Por qué soy así? Pero no solo yo. Le hablo a Pedro para que lo entienda Juan. Aquí es una cosa que hermano tienes que averiguar por qué eres así como eres. Yo soy perfecto, hermano, o no tengo problemas. Bueno, gloria a Dios. Ya te salieron alas de águila de tus espaldas y ya te vas a ir en el arrebatamiento. Pero si eres sincero y tienes ojos introspectivos como los 4 seres vivientes, tienes que analizarte. ¿Cuáles son los defectos de carácter que tienes? ¿Por qué eres miedoso, por ejemplo? Porque así cosas de las más sencillas, ¿verdad? ¿Por qué no puedes hablar en público? Pues yo sí puedo, dirá alguien. Sí, pero yo solo estoy mencionando algunas cosas, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que es brillante y solo le da uno el micrófono y parece aquel loro mudo, ¿verdad? Que ya no habló. No se puede expresar. Yo conozco gente, hermano, que cuando le dan, ahora que hable en un cumpleaños, ¿verdad? Que hable la cumpleañera. No, yo no, dice, no, que hable. No, yo no quiero hablar, que hable. Y entonces la ponen al frente y de repente se pone a llorar. ¿Por qué? Porque a esas taras espirituales o emocionales tenemos que averiguar por qué. ¿Por qué eres tan enojado? Que no te puede pasar una mosca zumbando 2 veces así cerca, porque, hermano, ya la Tercera Guerra Mundial. No limpiaron bien. No cerraron la puerta. ¿Quién fue el que no cerró la puerta? Y él fue el que no se bañó, hermano. Entonces ahora esta mujer le dice: mira, tu problema, mujer, es que tu papá era amorreo. Mire, pues yo con todo mi corazón, Padre Santo, por favor, que se cumpla esto, te lo pido. Que Moisés, el niño que le conté, nunca vaya a oír este mensaje. Pero ¿qué pasaría si Moisés, a esas alturas, que eso ya hace más de 20 años, averigua quién fue su mamá que lo dejó tirado ahí? ¿O qué pasaría si Moisés
averigua quién fue su papá. Y déjeme echarme una mi pensada. ¿Qué tal que el papá de Moisés violó a la señora? Y ella era una jovencita que no sabía cómo enfrentar eso. Y cuando dio a luz, lo dejó tirado porque, no sé, pero el afectado, claro, delante de Dios son todos, pero para esta vida, para vivir un infierno acá o un cielo, Moisés tiene que ministrarse. Y el problema que nosotros tenemos, hermano, y te lo quiero, te lo quiero decir de esta manera. Tu papá no es tu papá. Biológicamente hablando, pues, porque tú eres adoptado. Eso no lo digo yo. La Biblia lo que dice es que Dios nos dio un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La Biblia dice: yo soy el padre de los huérfanos. Ahí no se refiere solamente a los muchachitos que se quedaron sin papá, sino a todos nosotros. Que nuestro papá biológico es el mero papá, pues, que nos trasladó, que Dios usó para trasladarnos espíritu humano y alma. Por eso es que la Biblia dice: vosotros habéis sido pues arrancados, desarraigados, desheredados, rescatados de la vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Entonces, por eso me detuve con el amorreo, por Ezequiel 16, pero no solo por Ezequiel 16. Mire, le voy a leer Génesis 10, cuando aparece por primera vez este caballero. Y hermano, y no hay modo a usted que avance. Vamos a ver. Aquí está. Mire pues. Ay, Dios mío, es que tendríamos que leer todo a usted. Son muchos versículos. Entonces déjenme sintetizarlos. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet. ¿Quiénes eran Sem, Cam y Jafet? Los hijos de Noé. Vale. Aquí mismo lo dice: hijos de Noé. A quienes le nacieron los hijos después del diluvio. A quienes le nacieron hijos, a ellos después del diluvio. Entonces empieza a definir quiénes eran los hijos. Entonces digamos, los hijos de Noé eran 3. Sem, Cam y Jafet. Entonces Cam se portó mal y vio la desnudez de su padre. Cuando su papá despertó, después de haberse puesto una borrachera, por cierto, cuando su papá se despertó, supo lo que su hijo menor le había hecho, maldijo, pero no maldijo a Cam, maldijo a Canaán, que era su nieto por la vía de Cam, y le dijo: siervo de siervo serás. Ahí empezó la maldición. Entonces, eso lo dice todos estos versículos. Entonces, aquí los hijos de Cam. Mire quiénes eran los hijos de Cam. Cus, Misraim. Misraim quiere decir opresión. Y eran los egipcios. Misraim son los egipcios. Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Javila, Sabta, Rahama, Sabteca. Y los hijos de Rahama, Seba, de Dan. Y Cus engendró a Nimrod. Nimrod es la figura del prototipo del anticristo, pues. Fue un poderoso cazador, y etcétera, todo lo que dice. Misraim engendró a Ludín, a Naim, Leabín, a Naftúim, a Partusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, los palestinos. Bueno, y a Caftorín. Y Canaán fue el que le dijeron, lo maldijeron.
Y los hijos de él fueron Sidón, Et. La mamá era Etita o Hitita o Etea, que venía de Canaán. Al amorreo, al jerjeseo, al ebeo, al araceo, al cineo y al feo. No, al feo no. Al arbadeo, al semareo, al amateo, y después de la familia de los cananeos fueron esparcidas. Entonces el punto central es: Jerusalén la para en seco el Señor y le dice: tú te has portado mal por tu origen. Entonces, ahora que yo estoy platicando con usted de que viene Jeremías y nos va a desarraigar cosas que no están bien, lo primero que nos quiere desarraigar es al amorreo. Entonces, aquí ya dejamos, y anoche lo platicamos, que el amorreo, por eso es tan importante, para mí es importantísimo, para una administración efectiva de nuestra vida. Hermano, esto no es tanto para salvación se predica a Cristo, abrimos nuestro corazón, recibimos y el Señor nos salva. Pero ya para la consagración, para evolucionar en el Evangelio, tenemos que recibir una administración. Entonces el amorreo, quedamos que quiere decir rebelde, amargo, publicidad, uno que dice dichos, versero, me dijo usted que se decía, y un montañista que sea el trepador, el piojo, ¿eh? Ese, ¿verdad? Pero ahora, ese sería el trepador. Los trepadores, dijimos quiénes eran, los voy a dejar hasta aquí para poder continuar, porque ya tengo solo 15 minutos para finalizar el partido. Y entonces ahora le quiero hablar de los reyes amorreos. ¿Quiénes son? Porque esto es prototipo de lo que nosotros vamos a tener que batallar en nuestra vida. A los amorreos, con versículos bíblicos. Número 1, Sehón, rey de Hesbón. Números 21-21. Og, rey de Basán. Deuteronomio 4:47 y también 31:4. Adonisedec, rey de Jerusalén. Josué 10:5 y 6. O sea que Jerusalén antes era una tierra amorrea. Oham, rey de Hebrón. Josué 10:5-6. Piream, rey de Jarmut o Jarmut. Josué 10:5-6. Jafia, rey de Laquis. Josué 10:5-6. Debir, rey de Eglón. Josué también 10:5 y 6. Aquí está relatando los 5 reyes que y por último el remanente de los Gabaonitas, segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 2. Probablemente habrá otro, pero yo hasta aquí me quedé, porque si con esto no hay modo que avance. Entonces, tenemos en el nombre de Jesús que averiguar quiénes son estos personajes para batallar contra ellos dentro de nosotros mismos. Pero para esto tenemos definitivamente que ser honestos con nosotros mismos. Mire, ¿sabía usted que uno se engaña a sí mismo? La Biblia lo dice. La Biblia dice que nadie os engañe en ninguna manera. Pero también la Biblia dice: no os engañéis. No es lo mismo. No es lo mismo que otro te engaña, que tú te engañes. ¿Qué será peor? Que uno mismo se engañe, hermano. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. No os engañéis. Ahora, puede venir otro que nos quiera engañar, pero entonces el primer punto que tenemos que hacer es trabajar con nosotros. Perdóneme, yo he puesto este ejemplo y se lo voy a poner a usted para darme a entender. Qué fácil es que uno se engañe a sí mismo, hermano. Créanme, es bien fácil. Hace unos años, tal vez unos 2 o 3 años, se murieron unos 2 o 3 contemporáneos míos. Entonces así está
cardíaca la cosa, ¿va? Porque uno lo primero que dice es, pero si este tenía la misma edad que yo, y ahora me toca enterrarlo, írmelo a cafetear al funeral, ¿va? Entonces ya uno medita, hermano. Por eso es que la Biblia dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, ¿va? Porque uno está en la funeraria. Funeraria le dicen aquí también, ¿verdad? ¿Sí? Está en la funeraria. Tanatorio le dicen, velatorio. Tanatorio le dicen en España. Bueno, la cosa está uno ahí y mira al difunto. Y uno. Y la gente siempre dice, pero si yo ayer lo vi. Ya como que porque uno vio al otro ya lo volvió inmortal, ¿va? Y entonces uno medita. Entonces cuando me tocó a mí llevar a mis compañeros, consiervos algunos, hermano, Padre Santo, esto está serio, dije. Entonces llamé a mi amigo que es médico. Es mi médico de cabecera. Ahí él me dice, tenés que ir con tal médico, tenés que ir con tal otro médico. Es mi médico de cabecera. Entonces le dije, mira, le dije, necesito hacerme un examen general. General. Por favor, haceme esas hojitas que lo mandan a hacer a uno en el laboratorio. Si me mandas, me hizo mi hojita. Me salió bien caro el examen, hermano. Me examinaron de todo. Y yo llegué, pero eso fue porque yo reflexioné, pues. Me hice el examen, se lo llevé a él y me dijo, aquí está bien, 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 aquí está bien. Ay, yo dije, estoy re bien, ¿verdad? De repente llegó, aquí está mal. Me mandó con un especialista. Pero no decías que estaba bien, sí en todo lo demás, pero en esto no. Llegué con el especialista. Entonces el especialista antes vio el examen y me empezó a cuestionar. ¿Qué tal duerme? Profundamente. Muy bien. Entonces, las preguntas que le hacen a unos médicos, ¿verdad? Pero me hizo una, hermano, que se la voy a hacer yo a usted. ¿Cuántas veces se levanta a orinar en la noche? Me dijo. Yo. Haciéndome como que no me recordaba, ¿va? Y va a creer una cosa. Le mentí. Pero hermano, al mentirle me estaba mintiendo a mí. Yo me estaba mintiendo a mí. No, pues casi no, doctor. Sí, mucho. 1:30. Pero como los doctores también son viejos zorros, ¿verdad? Que saben exactamente. Entonces me llamó a la reflexión. Pues tal vez unas 5, le dije yo. Entonces usted no está descansando, no está durmiendo bien. 5 veces en la noche. Y eran más. Entonces dije yo, gracias a Dios que esto solo me pasa a mí. Soy el único que miente al respecto de sí mismo. Solo a los apóstoles nos pasa esto. Entonces aquí es en donde yo digo, si en lo físico yo traté de ocultar algo. Yo cuando le pregunto a los hermanos, ¿será que me contestan bien? Por ejemplo, a veces les pregunto, ¿me estoy dando a entender? Amén, me dicen todos. Y entonces, ¿qué dije?
y no la agarraron. Pero según ellos, sí la agarraron. Digamos, yo podría decir, ¿eres manso y humilde de corazón? Sí, hermano. Mi segundo nombre es el manso. Así, y el tercero, el mentiroso. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a que el Señor nos empiece a analizar, hay que ver si no tenemos algún amorreo de estos. Entonces, miremoslo, pues. Entrémosle. ¿Cómo vamos de tiempo, Padre? Otra vez. 8 minutos, hermano, Dios mío. Seón. Seón quiere decir el que barre con todo. Pero esta es una traducción libre que yo hice, porque en el inglés no dice así. Entonces, pero la literalización en inglés de ese nombre, ese es el que barre con todo, pero no ese es el verdadero significado. Entonces yo dije, no, voy a pedirle a mi amiga. ¿Sabe quién es mi amiga? ¿Quién? No, Lupita me ayuda. No, Lupita es la lupa que a veces me acompaña. La inteligencia artificial. Que me haga una imagen de lo que significa Seón. ¿Qué es eso? Esa es la franja de Gaza, pero puede ser Hiroshima, Nagasaki, Berlín, Londres, Damasco, después de los bombarderos. Entonces, lo que quiere decir Seón es barrer con todo, ¿sí? En otras palabras, destrucción. Pero que no deja nada en pie. Y entonces aquí tenemos que ir analizando otras cosas para sacar y para poder ser ministrados. El destructor se ha levantado contra ti. No estoy profetizando, eso es lo que dice la Biblia. Me parece que, ¿qué? ¿En dónde? En Nahum capítulo 2, versículo 1. El destructor mire, si quiere, ¿sabe qué? Lo vamos a leer. No importa que los minutos sigan. ¿Cuál dijimos? Nahum. El destructor ha subido contra ti. Pero mire cómo dice en inglés. He that dasheth in pieces. Okay. ¿Qué quiere decir? Sí, es el destructor, pero lo que quiere decir es el que, dashes in pieces. Destruye, hace pedazos. O sea, agarra un pedazo, lo manda por allá. Hace el que destruye. Entonces, si me permite, haciendo una traducción libre, sería el que destruye separando todo. Ha subido contra ti. Entonces, ¿cómo trabaja el destructor? Separando. Sí, separando en partes. Esa es una de sus formas. Ahora, ¿cómo podría separar en partes y aplicarlo espiritualmente? Ok, Romanos capítulo 8 dice lo siguiente. Hay tres preguntas. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Quién los condenará? ¿Y quién los separará? ¿Cómo actúa el destructor? Separando. Entonces, ¿con quién se auxilia? Con el acusador. El destructor llega, se abraza, se toman un par de tragos con el destructor
Y entonces el destructor le dice, mira, yo quiero destruir esa familia. ¿Está bueno? Les? Yo estoy cobrando barato, dice el acusador. ¿Eh? ¿Cómo le hacemos? Yo me encargo del primer paso, llamás a otra potestad para que se termine y vos ya facilito los vas a agarrar. Ok, entonces ¿cómo lo vas a hacer? Los voy a acusar entre sí. ¡Hala! ¡Qué cosa tremenda! Entonces tendríamos que ver si ese Seón no está actuando en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra iglesia. Y le voy a mostrar qué fácil es. Es facilísimo, hermano. Porque como tenemos raíces que deben de ser desarraigadas, mire pues. Ay, 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 ay. ¿Cuántos son casados? Qué bendición, ¿va? ¿Y cuántos de los que son casados, por ejemplo, tienen hijos? ¿Y cuántos de esos hijos se han enfermado alguna vez? ¿Y cuántos se echaron la culpa que el patojo se había enfermado? Porque resulta que el muchachito se enfermó. Le dio, se resfrió. Se resfrió. Y entonces la suegra de la señora, es decir, la mamá del esposo, le dice al esposo, es que tu mujer no lo cuida. Ahí lo saca todo descubierto. Mira el friazo que está haciendo. Cambia el clima aquí. El pobre muchachito, cuando está todo destapado, ni calcetincitos le puso. Entonces llega él, ¿va? Ya influenciado por ya sabe quién, ¿va? Todo, no quiero ser acusador, ¿va? Y entonces le dice, mira, es que el muchachito se enfermó porque vos no lo cuidás. Entonces ella viene y en lugar de trabajar adecuadamente como se debería en contra de una acusación, responde con otra acusación. ¿Sí? Sí, porque me dejas sola a mí. Sí, vos agarrás el carro y te vas a la iglesia porque decís que tenés privilegio, ¿verdad? Y a mí, y yo tengo que agarrar la pañalera, tengo que a los muchachitos les tengo que hacer su comida y a mí me dejas sola, entonces no me ayudás. Respondió una acusación con otra acusación. Y así se pasa la vida. Acusando, y acusando, y acusando, acusando. Y el acusador va a recibir sus regalías del destructor. Vas bien, mano, vas bien. Seguirle echando leña al fuego. Ya los voy a destruir yo. De repente nació un niño, otro niño más. Hermano, y no nació 100% sano. Y entonces los dos empiezan a echar culpas. Hermano, perdón, esto no es un caso específico, ¿verdad? El nombre de los protagonistas ha sido cambiado para proteger a los inocentes. Entonces empiezan a decirse, sí, es que en tu familia hay locos, por eso Patojo nació así. Y entonces el otro le dice, sí, pero vos ya estabas vieja para quedarte embarazada. ¿Cómo no el jovencito? Ay, 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 hermano. Y entonces va creciendo el nivel de acusación. Llegan a la iglesia y la acusación sigue. Y hermano, y a veces hasta la cantamos, ¿sabes usted? Nosotros cantábamos un himno hace como 500,000 años cuando empezamos en el Evangelio. No hace tanto, pues es un decir, es una hipérbole. Y cantábamos un himno que decía,
Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no baje la bendición. Tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa de que no baje la bendición. Vamos a pedirle, vamos a cantarle, para que baje la bendición. Pero ya le habíamos dicho al hermano que él es el culpable. La acusación es terrible, hermano. Y así es como destruye este. Entonces hace una devastación completa. Primero, utilizando la acusación. Entonces diría yo, ¿no será que tenemos que desarraigar esa mala costumbre de acusar? Y por otro lado, no ser autojustificables, pero no recibir cualquier acusación. Que le vayan a decir a uno es que a usted le pasó, es que esto es por esto. No. Analicemos bien las cosas. Yo estoy haciendo esto, a ti te tocaba hacer esto. De alguna manera tenemos que parar la acusación para que no se convierta en condenación y después en destrucción. Esa es una de las formas. Y la otra cosa importante, porque quiero seguir y se terminó el tiempo, Padre Santo. Qué raro. ¿Quién era el amorreo que acabamos de decir? Seón. ¿Dónde ministraba? Esbón quiere decir fortaleza. Entonces otra vez le pedí ayuda a mi amiga. Y me pasó eso. Sí, una fortaleza. Una fortaleza. ¿Dónde ministra el destructor? El que devasta todo es una fortaleza. Entonces, pero aquí me quiero detener otro poquito, hermano, discúlpeme. No estoy acusando, reprendo en el nombre de Jesús. Pero mire pues, ¿no cree usted que sería muy bueno que analizáramos por qué hay cierto tipo de repetición generacional en algunas cosas malas? No sé si me voy a entender. ¿Qué dije? No, está bien, yo le voy a decir qué dije. Mire pues. El hogar de la abuelita se destruyó. Porque por cualquier causa. El abuelito fue infiel. Ahora el hogar de la mamá le pasó lo mismo. Ya tenían no sé cuántos años de casa y se destruyó. Y eso venía de generaciones. Y ahora la pareja que está en la actualidad ya están a punto de destruirse. Entonces eso está muy sospechoso. Eso está sospechoso porque puede ser que esa fortaleza haya trascendido generaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unción de Jeremías. Ven y desarraiga al amorreo, a ese destructor. Yo no quiero destrucción en mi casa. No quiero destrucción en mi casa. Rompo toda herencia venida de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros. La rompo en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que desarraigarlo. Bueno, pero entonces voy a seguir acá. Ya el tiempo se terminó, pero solo uno más y ya lo voy a dejar en paz. Como es cortito el nombre, va a ser cortito lo que tenemos que decir. Og, rey de Basán. Pero espéreme, Og significa, según la Strong Concordance del programa hermenéutica, Og significa cuello largo. Ahora, si se acuerdan que hay una señora que me ha estado ayudando, ¿ah? Se llama Ia. Le pedí, vos Ia, ayúdame a hacerme entender. Con mucho gusto me dijo.
Ahora, según usted, pues no le estoy diciendo nada, sino que solo la expresión de lo que dijo mi amiga. ¿Qué? Cuello largo es arrogancia, orgullo, soberbia, altivez de ojos. Ay, Señor. Gracias a Dios que nosotros somos humildes, ¿va usted? Es más, mi mayor orgullo es ser humilde, ¿va? Ay, los humanos somos chistosos en eso, hermano. Nos enorgullecemos de todo, hasta de los problemas. Si están platicando ahí tres amigas, ¿verdad? Pues yo tengo tal problema. La otra, pero mi problema es mayor, dice. Porque no has oído el mío, dice la otra, ¿verdad? O sea, hasta en eso se enorgullece, ¿verdad? En todo, mi apellido, mi familia, mi país, mi educación, mi automóvil, de todos nos enorgullecemos, hermano. Mi iglesia. No, hombre. Y eso, hermano, el orgullo es un mal endémico que afecta a toda la humanidad. ¿Les puedo decir algo? Sin que se enojen conmigo. A ustedes los molestan por eso. Pero no se lo crean. Yo conozco muchos países y todos son orgullosos. Usted también, pues, pero me refiero a de todos. Pero no va a creer usted no va a creer que Argentina es champion du monde en orgullo. No, se le ponen a la par cualquier país de América. Cualquiera. Sí. Yo sé lo que les digo porque me toca ministrar en todos los países. Y en todos encuentro gente humilde. Y unos que, así, cuello largo. Pero sí sería bueno que analizáramos aquello que nos puede estar afectando. Sí sería muy bueno. ¿Por qué causas podríamos estar nosotros sintiéndonos así? Si, hermano, al final de cuentas todos somos de la misma pasta. Venimos del mismo linaje. Y como fuimos rescatados todos por medio de Cristo. A ninguno le dijeron, no, ustedes son raza especial, ustedes los va a rescatar otro. No, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino por todos nosotros. Aleluya. Y no es cuello largo. Fíjense que le quiero contar una cosa, solo para ejemplificarle. Uno de mis hijos, el más pequeño, se graduó y se puso a estudiar un posgrado. Y se puso a estudiar un posgrado en Barcelona. Me metió en líos, hermano. Porque ya cuando se acercaba la graduación me dijo, papá, tenés que ir. Me dijo, pero si yo tengo tanto que hacer. Pero voy a aprovechar para ir a ver unas iglesias allá porque también hace ratos que no las miro. Y entonces fui. Cuando llego a aquel lugar, hermano, era un auditorio con 5,000 graduados. Sí, y cada graduado tenía derecho a llevar 2 invitados. O sea, 15,000. Creo que así era. La cosa es que era una mole del lugar, ¿va? Y ni modo, pues ahí estaba el cachorro. Pues ahí tenía que estar yo, ¿va? Empezaron a llamar gente. Solo profesiones que nunca había oído yo en mi vida, hermano. La que más o menos entendía era doctor en ciberseguridad. De todas las demás no sabía qué estaban hablando, ¿va? Y entonces
Yo esperando que saliera mi patojo, tomarle una foto e irme, ¿va? Entonces en eso, entonces toda esa gente era de diferentes naciones. Cuando voy viendo, llamaron a uno con una bandera de una nación sudamericana. No era Argentina, no se preocupe. Ya, sí. Y unos que otros, ¿va? Padre Santo. Y yo dije, es que clavero, dije, ¿por qué trae eso aquí? ¿Va? Siguieron llamando. Y pasó otro con una bandera del norte, pero no de Canadá, ni de Estados Unidos. Y algunos. Y yo allá, ¿por qué tienen que hacer eso? Si aquí vienen a graduarse. Yo bravo, ¿ah? Y yo diciendo, primero Dios que mi hijo no haya traído una bandera de Guatemala para ponerla así, porque como exaltando su nación, si ahí todos estaban en las mismas. En eso llamaron a un hermano pastor. Ahí me lo fui a encontrar, de Chile. Ricardo se llama. Díaz. Su dirección, sea. Y entonces vino él y le dieron el título. Saludó a todos y se fue así al centro. Levantó el título y se arrodilló. Y le empezó a dar gracias al Señor. Hasta los ateos le aplaudieron, mi hermana. Y yo dije, pero qué atrevido. Pero ya no me pareció orgulloso, sino que le estaba dando la gloria a Dios. Y después lo entrevisté yo y le digo, vos, ¿por qué hiciste eso? Mire, hermano, me dijo, lo que yo pido de rodillas, le doy gracias a Dios de rodillas cuando me lo entrega. Y eso me lo dio ese día, así que me arrodillé. Dije, oh, qué lindo. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer pedazos el orgullo? Atribuyéndole a Dios. ¿Por qué dice la Biblia? El que se gloríe en esto, dice el Señor, que me conoce y que me entiende. Aleluya. Ahí sí, dale un aplauso. Esa es la forma. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ahora, aquí tenemos otro problema. El problema es que se terminó el tiempo. Y yo sé, ha sido un día fuerte, pero espérame un ratito, 5 minutos después de todo, hace un año que no lo miraba. Mire esto, por favor. Deuteronomio 3:11. Porque solo Og, rey de Basán, quedaba de ¿quiénes? Entonces el amorreo es un gigante. Espérenme un rato. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá de los hijos de Amón. Tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho según el codo de un hombre. ¿Sabe? Para nosotros eso sería el largo 4,5 metros. El largo de la cama. Y el ancho 2 metros. Para que se haga una idea, nosotros usamos camas imperiales, semimatrimoniales, matrimoniales, queen size y king size. La más grande que nosotros usamos, en donde aunque durmamos así desplayado, no la llenamos, es la king size. Esa cama mide 2 metros por 2 metros. Esta medía 4,5 metros. Y a Og le daba frío en los pies todavía porque se le salían los pies. O sea, ¿de qué tamaño era ese gigante? Mire, solo para que hagamos una idea, digamos,
Cuando yo era joven, no hace mucho tiempo, y me sacaron mi cédula de identidad, decía que yo medía 1,81. Ya cuando uno va envejeciendo, como que se va chiquitando, ¿va? Pero digamos que yo mido 1,80. Acá, a la luz, ¿a cuál? A esa luz. Y si a usted le toca pelear con un hombre de ese tamaño, si a veces hasta los chaparritos le pegan a uno, ¿a usted? Imagínense un animalón de ese tamaño. Pero lo que Dios está tratando de que nosotros analicemos acá es que esto no es un problema pequeño, que esto es un problema muy grande, es un gigante. Pero no se desanime, porque nosotros somos matagigantes. Aleluya, denle un aplauso al Rey bendito. Esa es la otra parte del tema. Mire pues, yo sé que hay algunos de ustedes que son acuciosos, entonces le voy a dar un consejo. Investigue en la Biblia cómo se matan gigantes, porque le conviene. Bueno, el más famoso, una pedrada de una piedra de 5 piedras. Le pegó en la frente y le quitó la cabeza. Y primero, antes de la batalla, hermano, hubo una guerra verbal. Tú vienes a mí, ¿acaso yo soy perro para que vengas con palos? Goliat, insultándolo. Entonces David también, ¿quieres que nos insultemos antes de pelearnos? Está bueno. Tú vienes a mí con greba, jabalina, lanza, escudo de bronce. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has afrentado, y hoy te mato, infeliz. Infeliz ya es mi cosecha, ¿va? Y te corto la cabeza y doy tu cuerpo, tu carne a las aves de los cielos, a los zopilotes, a los buitres. Y se dejó ir. Entonces, eso quiere decir que la palabra tiene poder también. Una de las cosas que tenemos que, no estoy hablando de confesión positiva, pero una de las palabras que el de la abundancia del corazón habla la boca. Esa es una forma de matar gigantes, pero hay otro montón. Hay un gigante que se llama Isbi Benob, hay uno que se llama Anak, ahí está este que se llama Og, y todos los mataron de diferentes maneras. Hay uno que se llama Talmai, otro que se llama Sesai, mire qué nombrecitos, hasta nombres feos tenían, ¿eh? Y esos los mataron de diferentes maneras. ¿Y sabe quién los mató? Aleluya, qué cosa más tremenda. No los mató su propia fuerza. A este Sesai, Talmai, y el otro nombre era Aimán, Salmai y Tetai. Esos eran los hijos de los anaseos. ¿Sabe quién los mató? Los mató un viejito de 85 años. A los 3. O sea que eran montoneros. Aquí le decían montoneros a una, o no era aquí. Perdón, montoneros en Guatemala significa que atacan en grupo. Por favor, nadie va a pensar que estoy hablando de ningún grupo sedicioso. 3 contra un viejito. Lo único que el viejito
creía en Jesús. Vení para acá. Sí. Ay, ¿estoy llamando a un viejito? No, a vos estoy llamando. Mira pues, contales a los hermanos y después lo vas a cantar. Cuando agarraron a Martín Lutero y lo metieron en el castillo. Sí. Secuestrado prácticamente a sus amigos, ¿ah? Amigos, sí. Contanos, pues. Pero ahí te apuras porque aquí tengo. Martín Lutero estaba huyendo, pero no, él no corría porque huía, él corría porque predicaba. Y entonces sus amigos lo secuestraron y lo llevaron a su casa. Y él decía, pero déjenme salir, no porque te van a matar, está muy cerca, te andan buscando. Y él decía, pero yo necesito predicar. ¿A mí de qué me sirve estar vivo si no estoy predicando? Si me van a agarrar, que me agarren. No te vamos a dejar ir. Porque donde te tenemos aquí no te van a hacer nada porque este es un castillo fuerte. Y entonces a los 3 días se les escapó y les dejó escrita una notita con un himno que dice: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos da valor. Cantalo, ¿lo sabes? Entonces ahí surgió el himno tan famoso. Castillo fuerte es nuestro Dios. Pa, pa, pa. Defensa y buen escudo. Aquel es el que sabe. ¿Sí lo ha oído? La historia es esa, ¿viste? Pero ¿sabes cuál es el que me gusta a mí? Lo que me gusta de ese himno, todo pues me gusta, pero cuando dice que Satanás, con él no se puede pelear, porque es demasiado fuerte. Pero después dice, más por nosotros luchará, de Dios el escogido. ¿Quién es ese? Jesús. Entonces, no importa si es un joven el que va a matar a Talmai, Sesai, Ainoam, Aimán. Es que es el Señor el que está contigo. No importa si te sientes débil o fuerte, es Dios. El mata gigantes es Dios. Cantémoslo o te metí en problemas. No. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Si usted escucha algo que él también quiere decir, usted va a gritar amén. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán nos ataca Satán, con armas deja ver su astucia y gran poder. Y esto que viene está hablando de Satanás. Como él no hay en la tierra, nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador. Y es que Jesús es Dios, Él triunfa en la batalla. ¡Aleluya! Gracias. ¿Cómo matar gigantes? ¿Cómo matar gigantes si son tan enormes? Pero por nosotros luchará.
Aleluya. Otra cosita, ya lo dejo. Dice que cuando se desanimaron, los espías desanimaron al pueblo para que no entraran. Caleb dijo: no se preocupen si estos son grandes. Josué y Caleb dijeron: no se preocupen. Y dijo lo siguiente: su sombra, su cobertura, su protección les ha sido quitada. Serán como pan comido. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos cobertura, tenemos sombra, tenemos protección, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces los gigantes, al final de cuentas, serán derrotados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, con mucha necesidad de ti, Señor. Desea que tú hagas una obra grandiosa en medio de nosotros, que levantes tú, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus siervos, y que desarraigues de nosotros, Señor, toda raíz de amorreo, de eteo y de cananeo, y que sean destruidos totalmente, Señor, sean destruidos los enemigos de nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos y permite que esta palabra haya lugar en nosotros, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, concédenoslo. Cantemos al Señor. El Señor es mi pastor. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentó Visita. El apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Para más información, visita nuestras redes sociales.